Nuestra conferencia. En este caso somos estudiantes de la asignatura de los espacios físicos en educación, ¿verdad? De la sección 1800, perdón, de la profesora y máster María Verónica Alvarado Díaz. En este caso vamos a hablar exclusivamente del manual de la planificación y diseño de centros educativos. Como primer punto, nosotros tenemos lo que es la introducción, capítulo 2, que es la planificación del centro educativo, capítulo 2, que continuamos con ella, que es la planificación de los centros educativos, luego nos pasamos al capítulo 3, que es la programación arquitectónica del centro educativo, y por último, condiciones de habitabilidad, confort y seguridad. También en ese apartado del capítulo 4, nosotros vamos a hablar sobre lo que es la normativa de cumplimiento de obligatorio. Ok, bien. Para comenzar, como introducción, tenemos nosotros que el Manual para la Planificación de Diseños de Centros Educativos, en su abreviatura MPDSE, hablamos nosotros de lo que es la planificación en los diseños de los niveles de prebásica, básica y media. Acordémonos que antiguamente al nivel de prebásica nosotros le llamábamos pre-kinder, kinder y preparatoria, ¿verdad? Todo esto ha evolucionado y va cambiando para una mejora continua de cada uno de los procesos. Luego entramos a los niveles de básica, que dentro de los niveles de básica tenemos lo que es el primer nivel, que sería primero, segundo y tercer grado, y tenemos el segundo nivel, que sería cuarto, quinto y sexto. Y entramos que los centros educativos fueron cambiados de lo que era hasta sexto grado, cambiaron ellos al tercer nivel de básica, que es lo que comprende séptimo, octavo y noveno. Entonces, en lo que antiguamente el estudiante lograba cumplir en lo que eran los 6 años de primaria, que era así le decíamos nosotros, que era de primero a sexto grado, fue cambiando a los otros grados que entraron dentro de lo que es básica, que sería séptimo, octavo y noveno, que era lo que conocíamos nosotros antiguamente como plan básico, ¿verdad? En los niveles los niveles que tienen los objetivos o orientaciones son las normas de la construcción, de lo que los encargados o arquitectos diseñan dentro de los centros educativos. Por ejemplo, imagínense que es importantísimo conocer que hasta para construcción de lo que son las escuelas o kinderes o preparatorias, tenemos medidas exclusivas y específicas, cosas que nosotros ignoramos. Y es así por lo que nosotros estamos realizando lo que es esta capacitación en lo que es cada uno de sus niveles, ¿verdad? Por ejemplo, ejecutar proyectos de infraestructura educativa en Honduras, en nuestro país. Actualmente yo estuve hablando en el foro anterior que tuvimos la oportunidad de compartir pantalla nosotros con los compañeros que me van a asistir más adelante, de que nosotros estamos construyendo una escuela de nuestro centro educativo en lo que es el Merendón, que es importantísimo saber las medidas y las dimensiones para la cantidad de estudiantes, que lo vamos a ver más adelante. Cada cantidad de estudiantes necesita un espacio más apropiado. La máster en la reunión que nosotros tuvimos y que estamos desarrollando en esta conferencia, nos decía que todo tiene un porqué. Y el porqué es la cantidad de los estudiantes que nosotros vamos a introducir a los salones de clases. No es lo mismo lo que es el espacio físico, que es lo que comprende la infraestructura, a las condiciones de cada uno de esos salones o espacios físicos. Es importante incorporar aspectos sobre lo que es la planificación, ubicación de nuevos centros educativos, recomendaciones de lo que son la tipología de la construcción, la función, la operatividad y la estética del mismo. Tienen que ser cumplidos en este tipo de indicaciones o especificaciones. Los criterios y normas presentados sirven para medir lo que es la adecuación de los diferentes niveles escolares existentes. Asimismo, se incluyen las necesidades de espacios de cada uno de los niveles educativos escolares.
En esta conferencia nosotros vamos a ir viendo cuáles son las dimensiones de cada uno de los espacios, dependiendo si es lo que mencionábamos al inicio, prebásica, básica o media. En esas indicaciones, en esos contextos, nosotros vamos a ver el diámetro que tiene cada uno de los salones de clases, la iluminación que debe tener ellos y los espacios adecuados de cada uno. Por ejemplo, la ventilación, la ubicación, que es muy importante, lo retirado que debe estar de cada uno de, por ejemplo, no podemos construir cerca de ciertos locales porque nos afectaría el medio ambiente interno que se da dentro de los salones o de la misma escuela. Ok, en el documento que vamos a tocar nosotros tenemos lo que son las técnicas materiales y construcción utilizados de conformidad a la demanda actual. Su visión es el resultado de lo que es la interacción entre los profesionales de Dirección General de Constructores Escolares y Bienes Inmuebles, que es lo que nosotros tenemos como DIGCEBI, ¿verdad? Asimismo como la participación de los consultores. Para construir una escuela, actualmente, la Secretaría de Educación busca grandes o mejores oportunidades, darle la oportunidad a diferentes tipos de constructoras y entra a lo que nosotros conocemos como una licitación. ¿Qué es una licitación? Es obtener la mejor opción, precio-calidad, en cuanto a lo que nosotros vamos a realizar dentro de nuestra construcción o nuestros espacios físicos. Cosa muy importante saber también, que el terreno en el cual nosotros vamos a construir sea propiedad del Ministerio de Educación, porque así nos ahorramos nosotros, posterior a eso, problemas con las autoridades, problemas con los vecinos, problemas con las APFs, etcétera, que eso es la parte fundamental para poder nosotros tener paz y saber que los espacios serán respetados porque tenemos nosotros el documento que nos acredita como propietarios. Si es que alguien le va a donar el terreno, si alguien le va a donar ese terreno, entonces esa persona tiene que ponerlo no a nombre de una persona, sino a nombre de la Secretaría de Educación para que sea propiedad del gobierno en curso y de la Secretaría en general para que tenga ellos personería y puedan apropiarse de los espacios y nadie los pueda sacar del mismo. También vamos a hablar lo que se incluye en el mismo especificaciones son como planificar la construcción de edificios escolares saludables y cómodos, lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? No es lo mismo construir un espacio a construir un espacio saludable. O sea, que el estudiante se sienta bien, se sienta comprometido y cuide los espacios porque son personales y propios para él, para tener una mejora. También se incorporará los conceptos y recomendaciones que permitan la preservación y la prevención de la violencia al interior de los centros educativos, que se está dando demasiado. Ya no sé, no importa si es centro educativo gubernamental como no gubernamental. Entonces, todo esto son las cuestiones que nosotros vamos a tocar en lo que son la conferencia que estamos desarrollando. Como les digo, luego voy a ceder la palabra a las compañeras que me van a estar acompañando en cada uno de estos espacios. Dentro de las generalidades que nosotros vamos a tocar en nuestra conferencia está la visión de la educación en Honduras. Es como nosotros visualizamos, observamos a diario, los que tenemos la experiencia de estar en centros educativos, podemos ver que todo va evolucionando y nosotros somos uno de ellos. No nos podemos quedar nosotros estancados en lo que creíamos que era o en lo que nos pasó a nosotros dentro de los mismos. Elaboración con finalidad de proporcionar criterios y normas para la planificación, diseño y construcción, que era lo que mencionábamos antes de los centros educativos en los niveles, ¿verdad? Que habíamos dicho prebásica, básica y media. Y fue lo que expliqué con salvedad. ¿Cuál es el objetivo de nuestra conferencia? Pues garantizar su aplicación en las nuevas construcciones e implementarlas gradualmente en las construcciones existentes. ¿Se puede mejorar los espacios físicos que ya cuenta nuestra Secretaría de Educación? Claro que sí.
solo depende de que todos estemos en la misma línea y que todos queramos participar de la adecuación tanto curricular como de espacios físicos. ¿Se puede hacer una readecuación? Sí, se puede hacer. Si se necesita mayor ventilación, si se necesita un espacio de mejor iluminación, si se necesita un espacio de mayor amplitud, etcétera. Entonces son necesidades que nosotros mismos vamos a ir observando y tenemos que gestionar, porque si estamos estudiando esta parte o nos estamos profesionalizando en lo que es la administración de centros educativos, la primera fase que tenemos que tener nosotros es la gestión. Gestionar tanto lo que es lo económico con lo que es lo necesario. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. También vamos a responder a criterios y normas en el diseño de arquitectónico con accesibilidad universal en aplicabilidad bioclimática y seguridad social en los centros educativos. ¿Qué son las necesidades que nosotros podemos observar? Una de ellas, una tan fácil y básica, las rampas de acceso para personas no videntes, para personas con problemas de movilidad y para personas que tal vez tengan un problema auditivo, que también es parte fundamental de ellos, para poder tener lo que se llama una educación inclusiva, ¿verdad? Que tal vez nosotros la hemos mencionado, pero tal vez no la hemos puesto en práctica. Luego tendríamos nosotros lo que es dentro de las mismas generalidades, tenemos lo que es la Ley Fundamental de Educación, que la vamos a desarrollar. Dice que la Ley Fundamental de Educación y el Currículo Nacional Básico modifica la estructura de lo que es la educación y aumenta obligatoriedad a los 9 grados. Significa que, lo que les mencionaba al inicio, que ya no es que usted va a llegar a un 6º grado, le van a dar un diploma y luego va a entrar a un plan básico y luego va a entrar a media o a una carrera de secundaria. No es así. Se cambió. Ahora es de 1º grado, si lo vemos de esa manera, a 9º grado. Ahí en 9º grado nosotros tenemos entonces el derecho a un diploma de egresado del plan básico. Ok. Bien, dicho lo anterior, continuamos con nuestra conferencia y veremos nosotros, observaremos nosotros lo que son los contenidos del documento, ¿verdad? Que nosotros estamos dialogando, que es el manual de la planificación y diseño de centros educativos. Por ejemplo, dentro de ellos tenemos nosotros este manual y criterio normativo diseña que debe cumplir como requisitos mínimos para el diseño de todos los centros educativos de nuestro país en general. No importa si es urbano o rural. Ojo aquí, haciendo la salvedad. Los espacios rurales son más deplorables, deprimentes, porque no llega la ayuda en tiempo y forma. Lo podemos ver, yo lo he vivido con lo que fuimos a observar, como les digo yo, en lo que es el Merendón. Pudimos ver situaciones bien adversas, compañeros y docentes, situaciones de mucha calamidad en el espacio físico, o sea, no es un espacio adecuado, no hay buena iluminación, las paredes estaban cediendo, etcétera. Entonces, ya hemos avanzado, está en la construcción del centro educativo que nosotros estamos haciendo, ya está a altura de cargadores y todo esto nos llena de satisfacción a nosotros, pero no por nosotros, sino por los niños que van a ser los beneficiados de este proyecto, ¿verdad? Tan importante. Dentro de lo que son los objetivos de nuestro manual en el que estamos observando, por ejemplo, está establecer normas, optimización y criterios de diseño para el centro educativo, orientar el diseño por medio de estrategias definidas, definir los equipos de diseño de proyectos. Se hacen equipos para diseñar proyectos. No es que lo voy a decir yo, ay, soñé que se hacía un centro educativo, no. ¿Qué les decía anteriormente? Cuando usted está en un puesto directivo, usted lo primero que tiene que hacer es gestionar. ¿Y gestionar para quién? Para el centro educativo. Entonces, es una parte fundamental. Bien,
Dentro de ellos tenemos lo que son los factores climáticos de la zona donde se encuentra el centro educativo. Tenemos que echar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, voy a hablar de un centro educativo que tenemos nosotros aquí cerca de donde yo vivo. ¿Qué pasa con ese centro educativo? Llueve y se pierde el acceso. El acceso por donde los niños deben de pasar se pierde, se inunda de agua, no hay accesibilidad, a veces no solo es agua lluvia, sino son aguas negras. El director, que yo lo conozco, es un muy buen amigo, ha tenido bastantes gestiones con municipalidad, con gobierno, etcétera, pero no se ha podido solventar ese problema. ¿Qué quiere decir con esto? Tendríamos que buscar una gestión mayor para que nos puedan ayudar a nosotros y solventar lo que es la reparación de esos lugares, ¿verdad? En el cual sería cambiar alcantarillas, buscar otras alternativas, etcétera. Gestionar, pues, que esa es la parte importante. Dentro de ello también tenemos los estudios de la arquitectura. Creo que lo más importante sería que un profesional de lo que sería un ingeniero civil o un arquitecto nos diseñara un plano con todas las especificaciones según lo que dice nuestro manual para tener las medidas, los espacios, la altitud, la iluminación, el espacio climático, el bioclima, que era el que mencionábamos, para poder desarrollarlo de esa manera. ¿Cómo hicimos nosotros la escuela o el salón de clase que estamos realizando junto con lo que es la parte de la oficina de dirección? Se consiguió un arquitecto en el cual se le dieron las especificaciones y él diseñó el plano conforme a las medidas y todo lo que se requiere para poderlo diseñar de esa manera. ¿Qué más podemos ver en nuestra conferencia? Pues vamos a ver y estamos observando que son los estudios del sistema hidrosanitario, ¿verdad? Que haya agua potable, que exista alcantarillado de aguas negras y que todo sea salubre, que eso es la parte fundamental. Pero si usted va a ciertos centros educativos, como yo le digo, y usted es observador, puede observar, valga la palabra o valga la redundancia, que no cumplen muchos de estos centros educativos, lastimosamente no cumplen ni lo mínimo para que un estudiante esté dentro de sus salones de clase. No hay una higiene en cuanto a lo que es lo sanitario, ¿verdad? A veces los sanitarios no tienen agua, sufren de esa necesidad, pasan insalubres, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, aplicar nuestro plan o nuestro manual de planificación. Eso sería lo más fundamental. Dentro de ello también tenemos el estudio de la estabilidad estructural, que es una parte fundamental. Lo que yo fui a observar a ese lugar, que es las Cruces 2 en Merendón, no cumplen, compañeros y catedráticos y los que nos están observando en esta diserción, no cumplen ni lo mínimo. Imagínense que venga ahí una roca o un bloque de eso le caiga a un niño, cause una tragedia, simplemente algo que se puede evitar gestionando lo que es la necesidad. En este caso, la gestión llegó a nosotros, nadie quería aceptarlo por el reto que se significaba eso, pero mi persona y otro compañero director se apersonó a mí y me dijo, ¿será que lo tomamos? Lo mismo estaba pensando yo, le digo. Y nosotros fuimos a hacer visitas. Fuimos a hacer visitas al centro educativo y lo observamos y vimos la necesidad, pues, y nos dio el sentimiento de que a estos niños les pudiera pasar algo. Dentro de ellos también tenemos los estudios jurídicos, que es lo que nos decían en las capacitaciones de lo que es la departamental, que es cumplir con forma y ley. No hacerlo con el corazón, ¿verdad? Sino que hacerlo con el raciocinio, que si no se puede llevar a cabo, por lo que mencionábamos,
que tenemos que tener la documentación, los traspasos, las escrituras del espacio y que estén a nombre de la Secretaría, entonces se puede llevar a cabo lo que es la construcción del mismo. Estudiar lo que es la energía, si hay espacio, si hay lugar suficiente, si está cerca el tendido eléctrico para poder nosotros llevar a cabo ese tipo de proyectos. ¿Por qué motivo? Porque muchos centros educativos carecen de energía y antiguamente no era tan fundamental. Ahora debe ser fundamental. ¿Por qué motivo? Por las temperaturas que nosotros estamos viviendo. Hace poco, no sé si ustedes se acuerdan, hace poco nosotros tuvimos lo que es un cese de clases y que se comenzó así, mire, escalonado. Se comenzó de la siguiente manera. 2 días en la escuela, 3 días en casa por las altas temperaturas. Luego se hizo la siguiente semana, toda la semana en casa. Luego se volvió a escalonar 2, 3 y por último se decidió volver al centro educativo, pero siempre salvaguardando la integridad física, emocional y intelectual de los estudiantes. Por ejemplo, también nosotros en esta conferencia estamos viendo lo que son las áreas de influencia. La ubicación y localidad del centro educativo debe ser en lo posible accesible, compañeros. Tener accesibilidad a pie, en vehículo, en bicicleta, que muchos niños van en sus bicicletas, en motocicletas, etcétera, que hay padres que los van a dejar a ellos o paga quien los lleve. Lo que es la salubridad que mencionábamos en lo cuanto a lo que es los baños, ¿verdad? La accesibilidad a lo que es el agua potable, etcétera, a la energía misma, eso es otra parte fundamental. También tenemos que estas condiciones deben de proyectarse hacia otras actividades exteriores que pueden desarrollar el perímetro de edificación escolar y considerar los siguientes puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Población a servir. Por ejemplo, tenemos que ver cuántos son los estudiantes que se sirven del centro educativo y así ver las áreas de prioridad. Como les mencionaba, la escuela que está cerca de mi lugar en el cual yo habito, esa escuela yo le he ayudado con muchos proyectos. Uno de ellos, para mencionar uno de ellos, es el muro perimetral. Se ha ayudado con el muro perimetral en cuanto a pintura, diseño, logos, eslogan y todo lo demás, y también a la construcción. También hemos ayudado a la construcción de lo que es la cocina didáctica. ¿No? La cocina didáctica es donde se hace lo que es la merienda escolar para los padres de familia y tener una adecuación mucho mejor, ¿verdad? Y que haya un espacio digno para poder cocinarle a los estudiantes cuando hay una APF que funciona de la manera perfecta. También tenemos lo que son las áreas de influencia de edificaciones escolares actuales y futuras, ¿verdad? O sea, mencionábamos también que lo que creíamos estar obsoleto también tiene puntos de mejora. Entonces mejoramos la infraestructura a las nuevas condiciones que nos está diciendo nuestro manual. Por ejemplo, tenemos infraestructura física, que es el espacio, las dimensiones y el terreno mismo, que es fundamental. Por ejemplo, en capacitaciones nos han dicho a nosotros que una de las cosas fundamentales dentro de un centro educativo es tener un espacio físico para que el niño tenga recreación, se pueda recrear. El niño necesita recrearse. El niño necesita tener un espacio en el cual él pueda jugar. El niño necesita tener un espacio en el cual se pueda divertir. Y como lo hemos visto a lo largo de nuestra carrera, ya no solo existe aquel método de poner un examen, sino se puede aprender haciendo. Qué mejor que eso, ¿verdad? Que los niños vivan la experiencia, como el método Montessori, que si lo aplicamos nosotros tenemos grandes resultados. Características climáticas sin menospreciar lo que son las otras particularidades. Por ejemplo, nuestro espacio donde nosotros vamos a construir es un espacio muy caliente, un espacio muy frío o de muy poca accesibilidad. Entonces todo eso entra a un criterio de evaluación en el cual nosotros tenemos que ver si es correcto hacerlo o no hacerlo.
También tenemos lo que es la cobertura para un determinado sector de la población por una comunidad muy poblada de acciones geográficas regionales, ¿verdad? El regionalismo es muy importante. Ver si hay una accesibilidad, como lo mencioné, en bicicleta, vehículos, motocicletas, mototaxi, que se da mucho, que lo hemos visto nosotros, que hay padres de familia que le pagan a un muchacho que los vaya a traer a sus hijos en la hora de entrada y que los vaya a dejar en la hora de entrada y los vaya a traer en la hora de salida. Áreas de influencia del centro educativo. Los centros educativos deberán construirse dentro de la zona de influencia de la comunidad que la rodea, es decir, donde se encuentra el 70% del alumnado como mínimo. ¿Cómo lo vamos a determinar nosotros en qué espacio está el alumnado? Haciendo una investigación. Y uno de los métodos más efectivos que hemos utilizado por mucho tiempo los estudiantes y muchas personas es una encuesta. Encuestamos a las personas, vemos si esas personas tienen tiempo y forma. Ok, ¿dónde podemos nosotros sacar eso? En el Instituto Nacional de Estadística, que lo conocemos como el INE. Zonificación, tipo y tamaño del centro educativo. Zonificación es la zona donde vamos a construir, si hay población, si está el 70% de esa población ubicado en ese espacio, entonces podemos nosotros entrar a lo que es la construcción, y el tamaño del centro educativo va a ser la carga académica o la carga de requisitos o la carga de estudiantes que va a tener el mismo centro educativo. Ok, para concluir esta parte introductoria de mi persona, también tenemos lo que son, por ejemplo, superficies del terreno en función del número de estudiantes, ¿verdad? Menos de 300 estudiantes es en metros cuadrados, sería 12.5, que son 3.000 metros cuadrados. Si son 400 estudiantes, tendríamos que tener 4.000 metros cuadrados, 500 estudiantes, 4.875 metros cuadrados, 600 estudiantes, 5.700 metros cuadrados, 700 estudiantes, 6.475 metros cuadrados, 800 estudiantes sería una cantidad de 7.200 metros cuadrados, 1.000 estudiantes, una cantidad de 1.500 metros cuadrados, 1.100 estudiantes, una cantidad de 9.075 metros cuadrados, y de 1.200 estudiantes en adelante, una cantidad de 9.600 metros cuadrados. Imagínense que todo esto nosotros lo encontramos y lo verificamos en la conferencia que estamos viendo ahorita, pues tocándolo para que usted también lo sepa y no lo ignoremos, que son los espacios y todas las comodidades que deben de tener. Bien, cedo el espacio a la compañera para que nos pueda apoyar con la siguiente parte. Permítame, ahorita les ayudo con la presentación. Ahorita, permítame. Perdón, se me movió aquí. Ahorita les explico. Bien, ahora sí. Ok, dejamos a la siguiente compañera con la agenda de la conferencia. Hola compañeras, continuemos. Bien, buenas noches, compañeros, licenciada. Em, pues vamos a empezar hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es la agenda de la conferencia. Tenemos como primero el área de influencia de lo que es la planificación. Tenemos la planificación del centro educativo. Tenemos un programa de arquitectura
arquitectónica y también la habitabilidad, confort y seguridad, ¿verdad? Si me ayuda pasando a la siguiente, compañero. Ahorita, permítame. Se mueve de una sola vez, déjame chance. No sé por qué hace eso. Voy a hacer, aquí vamos a ir. Ok, listo, compañero. Le escuchamos, compañera Lilian. No sé si, porque la siguiente es lo que, no sé si es que está, se adelantó. No, porque si sería la agenda de la conferencia, tenemos el número 6, área de influencia. Ujú, a la siguiente. Ok, listo, ahí está. Ok, bueno, en el capítulo 2 teníamos lo que era la planificación de lo que es el centro educativo, que dentro de esto tenemos lo que es la seguridad y el acceso al centro educativo. Bueno, la seguridad, como sabemos, ¿verdad? Es pues un elemento muy importante dentro de lo que es un centro educativo, ¿verdad? Em, ¿Esto por qué? Porque nos ayuda pues a saber que nuestros hijos en realidad estén pues seguros, no, así como los hijos también estudiantes, ¿verdad? También sabemos que dentro de los centros educativos no solamente están los estudiantes, están los docentes, están los que manejan el área administrativa. Entonces, em, bueno, los centros educativos deberían de contar con lo que son pues cercos perimetrales, ¿verdad? Buena visibilidad, entradas y salidas que estén pues controladas, ¿verdad? Que en muchos casos de estos se encarga lo que son guardias de seguridad, que como sabemos, no todas las escuelas pues cuentan con un guardia de seguridad para estar controlando quién entra y quién sale, ¿verdad? Pues en muchos casos toca que los padres de familia bolsearse para que pues más o menos digamos que estén seguros los estudiantes o nuestros hijos, ¿verdad? Em, la seguridad escolar, compañeros, pues no solamente significa colocar un muro, ¿verdad? Sino que alrededor de la escuela también implica pues diseñar lo que son espacios donde todas las personas puedan ingresar y salir con facilidad. Em, Evitar, ¿verdad? Esto para poder evitar accidentes y prevenir hechos, pues que como sabemos en estos momentos, la violencia, la delincuencia, todo esto nos está afectando mucho, ¿verdad? Y entonces esto nos ayuda a prevenir, pues, hechos de violencia mediante, pues, una buena distribución del edificio, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, una escuela ubicada en lo que es enfrente de una carretera donde es muy transitada, pues se debería de construir un acceso seguro, pues con señalizaciones, control de ingreso, para proteger esto siempre para beneficio de nuestros estudiantes o de nuestros hijos, ¿verdad? También tenemos lo que es la integración comunitaria. Em, bueno, el centro educativo, ¿verdad? También debe de servir a la comunidad. Para esto, pues, sería recomendable, ¿verdad? Pues permitir el uso de lo que son bibliotecas, realizar reuniones comunitarias, ¿verdad? Y esto también podríamos organizar lo que son capacitaciones. También sería muy necesario, ¿verdad? Pues construir espacios de usos múltiples, porque si bien sabemos en algunas escuelas no tenemos pues ni ¿cómo podría decirlo? Ni un espacio donde se puedan crear reuniones con padres de familia, ya que algunos centros se cuentan con, digamos, máximo 2 aulas, ¿verdad? Entonces, la escuela deja también pues deja de ser única y pues un lugar para impartir clases y se convierte entonces esto en un espacio para el desarrollo de toda la comunidad, ¿verdad? Em, También tenemos aquí lo que son los criterios casi no logro verla, criterios generales para la ubicación del edificio escolar
y la lista de criterios del terreno, ¿verdad? Aquí lo más importante es, antes de construir una escuela, se debe analizar lo que son cantidades de estudiantes, número de aulas, ¿verdad? Servicios sanitarios, administración, cocina, áreas recreativas, espacios para futuras ampliaciones. Como lo decía, hay en algunos lugares donde eh, mm, hay colegios donde solo hay 2 aulas, 4 grados, entonces a veces es un poco complicado, ¿verdad? No solo es decir, se va a hacer un centro educativo, hay que planificar muchas cosas y dentro de esto, pues caben todos los que les acabo de mencionar, ¿verdad? Si una comunidad creciera, pues en los próximos años las escuelas deberían de ir pues aumentando los espacios para construir nuevas aulas, ¿verdad? Em, Pase a la siguiente, compañero, que no sé si, Ahorita, permítame. por favor. Ahorita, ya voy la siguiente. Sería la número 8. El capítulo 3, arquitectónica del centro educativo. Bueno, pues para concluir con mi parte, ¿verdad? El manual de planificación y diseño de centros educativos, pues establece que una escuela no debe de construirse únicamente pensando en levantar edificios, como ya lo dije. También debe de planificarse, considerando esto la seguridad para los jóvenes, la accesibilidad también y la integración con la comunidad, ¿verdad? Em, También aquí cabe lo que es la funcionalidad de los espacios, em, y también las necesidades futuras, como sabemos, ¿verdad? Pues de esta manera crean ambientes que favorecen un aprendizaje de calidad y también pues contribuyen a lo que es al desarrollo integral de los estudiantes, ¿verdad? Y de la comunidad, como bien ya lo dije. Listo. Bien, continuamos entonces con lo que es el capítulo 4, condiciones de habitabilidad, confort y seguridad. Así es, compañeros, buenas noches, licenciada. A mí me toca lo que es el capítulo número 4, condiciones de habitabilidad, confort y seguridad. Dentro de esos tenemos lo que son los servicios públicos, lo que es el confort térmico y acústico, seguridad ambiental y lo que es la accesibilidad y señalización. Y pasa a la siguiente diapositiva, compañero. Bueno. El centro educativo nos dice que debe reunir condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad, que son parámetros geográficos y físicos y elementos de habitabilidad y confort. Como ya se sabe, para el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos tener lo que el centro educativo pues cumpla, como lo menciona, las condiciones. Debe adecuarse a las características y requerimientos de la región, respetando lo que son las condiciones sociales, culturales y económicas. Pues sabemos que de acuerdo a la comunidad donde nosotros vamos a establecer nuestro centro educativo, debemos adaptarnos a la comunidad, al tipo de cultura que ellos tienen. ¿Por qué? Porque naturalmente son los padres de familia de nuestros alumnos, entonces tenemos que estar en constante comunicación y ver que alguien no salga afectado u ofendido, ¿verdad? De acuerdo a las culturas y todo lo que ellos tienen. Se deben considerar lo que son los parámetros geográficos y físicos, por ejemplo, lo de la topografía, composición y resistencia del suelo, que ya lo hemos venido mencionando, la salinidad de agua, la frecuencia de lluvias, los vientos, la humedad, la presión y la flora. ¿Por qué? Para construir un centro educativo primero debemos evaluar lo que es el terreno. El terreno, por ejemplo, dicen que la mejor manera de ver si un terreno es inundable, el suelo, es verlo en invierno. Entonces se puede evaluar, porque si es una zona que está inundable, no vamos a poder continuar con lo que es un buen centro educativo. También, por ejemplo, lo de la flora, ver qué tipo de árboles están rodeados el terreno, porque no podemos también solo talar para construir. No, debemos evaluar todo lo que es esto. Por ejemplo, los elementos de habitabilidad y confort, tenemos algunos que son la de lograr condiciones de confort en épocas de alta temperatura,
mantener temperaturas interiores confortables en épocas frías, el ingreso de agua o humedad. Por ejemplo, no podemos tener aulas con humedad porque esto va a afectar el espacio de los estudiantes. Se van a generar lo que son malos olores dentro del aula, entonces no es como un espacio adecuado. Todo eso debemos tomarlo en cuenta. Lograr las condiciones acústicas que posibiliten bajos niveles de ruido en el interior de las aulas. También debemos evaluar dónde se va a construir, si es una escuela a la orilla de carretera. Por ejemplo, aquí en las ciudades, todas las escuelas quedan a la orilla de donde pasan los vehículos, entonces es un poco complicado realizar construir un centro educativo así como que más alejado porque no hay espacio. En cuanto a los servicios públicos, no sé si me pasa la siguiente diapositiva. Voy, ahorita, permítame. Listo. Aquí, en cuanto a los servicios públicos, tenemos lo que es agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfono, alumbrado público, transporte público regular y servicios de emergencia y asistencia pública. Nos menciona que todas las escuelas deberían tener, al menos contar con la mayoría de ellos. Por ejemplo, el agua potable es un problema, ya que se menciona que son de 20 a 25 litros por alumno los que se deberían utilizar y no estamos cumpliendo. La verdad que en una escuela que hayan 100, 150 niños y tal vez el agua potable solo llega una vez a la semana, creo que la demanda es muy poca para cubrir las necesidades de tanto. Alcantarillados con lo mismo, la electricidad, el teléfono, el alumbrado por cuestión de un centro educativo debe contar con la mayor iluminación posible. El transporte público regular, pues ya se sabe que en su mayoría no hay transporte. Las escuelas que lo tienen, pues los padres son los que facilitan el pago de este transporte. Ellas no cuentan con un pago que el gobierno financie. En cuanto a los servicios de emergencia y asistencia pública, debemos contar. Creo que las escuelas no cuentan con un servicio de emergencia por cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir. Hay muchas escuelas que todavía cuentan con lo que son las letrinas, no tienen lo que es un servicio sanitario que se debe, que es lo que deberíamos tener por seguridad de nuestros hijos, pero no cuentan con ello, entonces están adaptados nada más a lo que hay. La siguiente, por favor, compañero. Ahorita. En cuanto al confort térmico, es necesario adecuar las construcciones no solo a las condiciones climáticas de la región en la que se localiza, sino también a otros factores externos como ser edificios, condiciones de soleamiento, sanitarios, locales con sistemas de gas e iluminación. En cuanto al confort térmico, es necesario adecuar las construcciones, ¿verdad? Como decimos, en cuanto a las condiciones de soleamiento, o sea que el aula debe quedar orientada de modo que pueda recibir radiación solar indirecta, de modo que no produzca un sobrecalentamiento. La orientación del aula será perpendicular al eje norte-sur, con la cara principal orientada al sur con una variación de 23 grados centígrados. Todo esto debemos tomar en cuenta al momento de realizarlo con un centro educativo, porque en época de calor no puede haber un aula que no tenga ventilación, y en la época de lluvia debemos considerar que estas ventanas o estos espacios que quedan abiertos puedan cerrar bien también. Bueno, de hecho ahora en las escuelas no son ventanas, sino que son corredizas, y bueno, las que yo he logrado observar, y nada más es una tela como metálica. Entonces esto afecta cuando los vientos son con lluvia. ¿Por qué? Porque se mojan las aulas. Entonces deberían ser un poco más actualizadas las ventanas para que puedan cerrar todo esto, y creo que como venimos hablando, ignoramos todo esto de la construcción de las escuelas, no tomamos en cuenta todos estos factores del clima, que no siempre va a ser verano, no siempre va a ser invierno, entonces debemos adecuar adecuadamente. En cuanto a los sanitarios, pues no se requiere, nos dice que los sanitarios no se requiere lo que es una ventilación, no se exige, porque sabemos que el sanitario se utiliza muy poco el tiempo, no es como un aula de clase que se pasan horas. O sea, el sanitario se va y rápido, entonces no exige lo que es una ventilación. Los locales con sistema de gas, como ser las cafeterías. Los chimbos dice que deben mantener una ventilación adecuada. ¿Por qué? Porque estos chimbos con un espacio pequeño y se sobrecalienta puede producir lo que es un incendio, una explosión. Y en cuanto a la iluminación, debe ser de acuerdo natural, igual tomar en cuenta lo de las ventanas y una iluminación artificial si la jornada es vespertina o diurna. Entonces debemos considerar todos estos aspectos.
La siguiente diapositiva, compañero. Ahorita, compañera. El confort acústico. Una de las fuentes más importantes de ruido proviene de lo que es el exterior. Ante estas situaciones debemos detectar algunas recomendaciones, como ser, por ejemplo, en las zonas urbanas, que es lo que más ruido proviene, que lo veníamos mencionando, de afuera de los vehículos, necesitamos, es casi imposible, ¿verdad?, evitarlo. ¿Por qué? Porque a veces los alumnos están concentrados en su clase y afuera el ruido, puede haber un accidente, entonces que los alumnos rápido ellos de lo que está recibiendo la clase, entonces no. Entonces debemos evitar. Dice que los edificios que ya están construidos se debe lo que es poner como ver de qué manera nosotros como administración llegar a un acuerdo, cómo podemos evitar o disminuir este ruido para que eso no afecte a nuestros estudiantes. Otro tipo de ruido proviene de las instalaciones o comercios que están a la par de las escuelas, que es bien imposible evitarlo, o a veces de los mismos equipos de las escuelas. Muchas veces cuentan con lo que son plantas solares, entonces cuando se va la luz estos ruidos son un poco fuertes. Entonces eso genera lo que es distracción para nuestros alumnos. Si pasamos a la otra, compañera. Oh, ahorita. En cuanto a la seguridad ambiental y social, nos dice que la seguridad comprende 3 aspectos básicos, que son las medidas de prevención, disponibilidad de elementos para detectar, enfrentar y extinguir los siniestros y brindar la máxima facilidad para la evacuación del edificio cuando corresponda. Las medidas de prevención es contar con un plan, qué es lo que vamos a hacer en caso de una emergencia, de un incendio, de un sismo. Entonces debemos contar con estas medidas de prevención. La disponibilidad de elementos para detectar y extinguir los siniestros sería como contar con un extintor. Si en debido caso hay un incendio, cómo utilizarlo, enseñarle a nuestros alumnos, a nuestros maestros, más que todo a los maestros, capacitarlos cómo vamos a contar con un elemento para este tipo de situaciones y brindar la máxima facilidad para la evacuación del edificio. Debemos mantener lo que son las puertas con una flecha y con un nombre indicando salida, para que al momento de evacuar el centro no nos cueste ni les cueste a nuestros alumnos evacuarlo. Dentro de los tipos de riesgos tenemos lo que son accidentes, incendios, robo, hurto y lo que es el vandalismo, que prácticamente serían estos mismos riesgos que podemos correr y que esto está dentro de las medidas de prevención. Por ejemplo, también tenemos aquí lo que es el fomento de la vigilancia, lo que ya se venía mencionando. La vigilancia natural. Hay áreas alejadas o con falta de control visual, entonces viene a lo que es un guardia. ¿Por qué? Para evitar lo que es el robo, el hurto, el vandalismo, porque hay escuelas que cuentan con computadoras, con material didáctico muy caro, importante, entonces debemos de tener un guardia para evitar todo este tipo de situaciones a futuro. Dentro del reforzamiento territorial tenemos lo que es la demarcación del territorio, colocación de símbolos, muros, entre otros. Muchas escuelas, por ejemplo, en las zonas rurales no cuentan con lo que es un muro perimetral, un cerco. Entonces, eso dice que podemos hacerlo con símbolos, con murales, con plantas, con vegetación, pero lo cual indicaría, porque esto va a indicar que eso le pertenece al centro, pero estamos en más riesgo cuando no se cuenta con un muro de que haya vandalismo, de que hayan robos, entonces es bien complicado. Y el mantenimiento del lugar y adecuada administración nos dice que mientras más atendido y cuidado aparece un lugar, más posibilidades existen de prevenir actividades como ser la de violencia de los antisociales. Entonces creo que todo esto viene siendo entre más seguridad, más un muro, hay menos actividades delictivas. Y la implementación de elementos de acercamientos, es lo que vengo mencionando, como puertas, rejas, arbustos, para mantener lo que son personas no autorizadas alejadas de lo que es el centro educativo. Si pasamos a la siguiente, compañera. En lo que es accesibilidad y señalamiento vertical y horizontal, tenemos lo que son para casos de emergencia, debemos cumplir con las siguientes: identificar los puntos de salida, que ya lo mencionábamos, con el rótulo de salida, y facilitar las salidas de emergencia. La dirección de la salida debe estar con la palabra y orientarlos a una dirección segura. Las puertas no se permiten puertas con llavines
giratorios o corredizas, porque esto tiende a la equivocación o al mal manejo al momento de una emergencia. Las rampas, la escuela debe contar con rampas a los 2 lados, debe contar con pasamanos, porque hay estudiantes que utilizan las rampas con discapacidades en silla de ruedas, entonces estas deben de ser seguras al momento de una evacuación. La circulación vehicular y estacionamiento, todas las escuelas deben de contar con un estacionamiento establecido para parquearse, no debe interferir al momento de una salida de una emergencia o de algo. La iluminación debe ser de acuerdo a lo que estamos viendo, a lo que se está dando en la escuela. La iluminación artificial, como ya lo mencionaba, serviría para los casos cuando no hay luz, no hay suficiente luz solar, entonces utilizaríamos la artificial. Y los pararrayos, que debería, tener las escuelas, contar lo que son con los pararrayos sobre tierra, porque en caso de emergencia o lluvia, estos nos ayudarían a evitar lo que son los accidentes. Esta sería mi parte hasta aquí, compañeros. Ok, perfecto, compañera. Pues hemos estado observando, visualizando y hablando en nuestra conferencia de lo que son muchos de los requisitos que debe cumplirse dentro de los centros educativos, ¿verdad? Tanto gubernamentales como no gubernamentales, tanto urbanos como rurales. Continuamos. Bueno, buenas noches, compañeros, licenciadas. Mi nombre es Marjorie Teruel. No sé si me puede apoyar, compañero, con la diapositiva número 7. Ahorita, la 7 dijo, ¿verdad? Sí. Ahí está, compañero. Bueno, no la puedo visualizar. Que habla del capítulo 3. La Ok, 8, no, entonces, perdón. es La la 8. 8. Ahí sí. Capítulo 3, planificación arquitectónica del centro educativo. Es correcto. Bueno, al analizar el capítulo 3 del Manual de Planificación y Diseño de Centros Educativos, podemos observar que la programación arquitectónica no solo consiste únicamente en construir edificios, como lo mencionaba la compañera hace un momento, sino que también en planificar espacios educativos que respondan a las necesidades reales de la población estudiantil. Por esa razón, el manual establece diferentes requerimientos para la educación prebásica, básica y media, considerando la cantidad de estudiantes que atenderá cada centro educativo. En el nivel prebásica nos aparece un cuadro según el manual, ¿verdad? Que la infraestructura se orienta principalmente a garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de los niños. Por eso, además de las aulas de clases, se incluyen espacios como las áreas de juego, que también lo mencionaba el compañero, ¿verdad? Que son muy importantes, las áreas recreativas, servicios sanitarios adaptados, áreas de espera para los padres, administración, sala de docentes y espacios para la alimentación escolar. A medida que aumenta la matrícula estudiantil, pues también aumenta la cantidad de aulas y el tamaño de los espacios requeridos. En el nivel de básica, en educación básica, pues observamos una amplia y significativa pues, crecimiento de los espacios educativos. Y esto ocurre porque el proceso de aprendizaje pues, se vuelve más complejo y exige ambientes más especializados. Por esta razón, si revisaron el manual, dice que aparecen lo que son los espacios de la biblioteca, los laboratorios de computación, laboratorios de ciencias naturales, laboratorios de idiomas, talleres temáticos y espacios deportivos. Esto demuestra pues que la infraestructura educativa debe evolucionar conforme evolucionan las necesidades académicas de los estudiantes. En el espacio de la educación media, una educación media, pues la infraestructura adquiere un carácter más especializado, ya que no solo trata únicamente de impartir conocimientos generales, sino desarrollar pues las competencias académicas, científicas y técnicas que debe contar un estudiante. Por ello se incrementan los espacios destinados a laboratorios,
talleres especializados, bibliotecas y áreas de apoyo para el aprendizaje práctico de los estudiantes. Esto les permite pues, que los estudiantes tengan una experiencia formativa más cercana a la realidad profesional y laboral. La relación entre los espacios educativos, pues es que un aspecto muy importante que plantea el manual es que los espacios educativos no deben de diseñarse de una manera aislada. El aula debe relacionarse adecuadamente con corredores, áreas de circulación, servicios sanitarios y demás espacios complementarios. Además, también se establecen criterios técnicos relacionados con la iluminación natural, la ventilación, la accesibilidad y seguridad, porque no todos estos elementos, porque todos estos elementos influyen directamente en la calidad del aprendizaje. Considero que debemos pensar que el aula pues no es solo un salón, si bien es cierto el manual pues concibe el aula como un espacio flexible, pero los estudiantes, para que los estudiantes puedan trabajar de una forma individual, ya sea en equipos, en los debates o mediante otras metodologías activas. Por esta razón, el diseño del aula debe facilitar diferentes formas de aprendizaje y no limitarse únicamente a filas de pupitres frente a un pizarrón, ¿verdad? En el mobiliario y equipamiento, otro aspecto pues relevante es que la planificación educativa no se limita al edificio. También se considera que el mobiliario y el equipamiento necesario para garantizar el funcionamiento de cada espacio sea específico y de acorde a las edades de los estudiantes y con las actividades pedagógicas que se desarrollan dentro del aula. Haciendo una relación pues, con la realidad educativa, ¿verdad?, hondureña, al analizar este capítulo también podemos reflexionar sobre la realidad que muchos centros educativos pues no son las que dice de repente el manual, ¿verdad? En numerosas comunidades pues existen escuelas que fueron construidas sin una planificación adecuada, lo que genera limitaciones en el proceso educativo. En algunos casos pues se encuentran aulas insuficientes para la cantidad de estudiantes, no se cuenta con un laboratorio, ausencia de biblioteca o espacios recreativos y si hay pues son muy reducidos. Estas situaciones demuestran pues la importancia de la programación arquitectónica como una herramienta para participar o también para anticipar las necesidades de la comunicación, de la comunidad educativa y evitar problemas futuros. Como estudiantes de la clase de administración educativa, pues debemos comprender que la infraestructura escolar forma parte de la gestión institucional. La planificación de espacios educativos no es únicamente responsabilidad de los arquitectos o los ingenieros. Los administradores educativos también deben participar en estos procesos porque conocen las necesidades pedagógicas, organizativas y sociales de los centros educativos. De esta manera, pues la administración educativa y la planificación arquitectónica trabajan de forma complementaria para garantizar ambientes adecuados para el aprendizaje. Y esto pues crearía pues un impacto en el aprendizaje, porque existen diversas investigaciones que han demostrado que las condiciones físicas de una escuela influyen directamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Factores como ya lo mencionábamos, la iluminación, la ventilación, la comodidad del mobiliario y la adecuada distribución de los espacios, pues favorecen una mayor concentración, la participación y también pues la motivación de los alumnos. Por lo contrario, cuando los espacios son insuficientes o inadecuados, pues pueden generarse dificultades que afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por eso pues la importancia de los espacios especializados, porque otro aspecto importante es que el manual no se limita a considerar las aulas tradicionales, también reconoce la necesidad de espacios especializados como laboratorios, bibliotecas y áreas deportivas. Estos espacios pues permiten desarrollar competencias científicas, tecnológicas, artísticas y deportivas que pues forman parte de una educación integral. Actualmente pues la educación nos exige, ¿verdad?, que los estudiantes no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que también habilidades prácticas que les permitan desenvolverse en diferentes contextos sociales y laborales. En la parte de la infraestructura y la inclusión educativa, asimismo la programación arquitectónica pues contribuye a fortalecer la inclusión educativa.
cuando los espacios son diseñados considerando pues la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad, que ya hemos venido hablando de esto, ¿verdad? Pues se facilita la participación de todos los estudiantes, incluyendo aquellos que presentan necesidades educativas específicas o algún tipo de discapacidad. Esto convierte la infraestructura escolar en un elemento clave para garantizar la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo. Y pues al estudiar este capítulo, pues podemos comprender que la infraestructura educativa no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica para el desarrollo del país, como decía el compañero, ¿verdad? Cuando ponemos a construir y no valoramos que puede haber como un derrumbe, ¿verdad? Algo que pueda ocasionar un accidente grave en un estudiante, y si no lo hacemos con una planificación, no nos guiamos de repente como con el manual, ¿verdad? De cuántas, valorar el terreno, el tamaño de las aulas, la ubicación, ¿verdad? Todos estos son factores muy importantes. Recordemos que cada aula, que cada laboratorio, que cada biblioteca y que cada espacio recreativo pues tienen que representar oportunidades de aprendizaje para miles de estudiantes. Por ello, la planificación adecuada de los centros educativos pues constituye una condición fundamental para mejorar la calidad de la educación y contribuir al desarrollo social de nuestras comunidades. Como futuros profesionales de la administración educativa, este capítulo pues nos permite comprender que una infraestructura escolar de calidad no surge por casualidad. Detrás de cada aula, de cada laboratorio, biblioteca o espacio recreativo, existe una planificación técnica que busca garantizar condiciones adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje. En consecuencia, pues la programación arquitectónica se convierte en una herramienta estratégica para mejorar la calidad educativa y responder de manera eficiente a las necesidades de la comunidad escolar. Finalmente, pues considero que la programación arquitectónica del centro educativo representa mucho más que la distribución física de espacios, porque esta contribuye a una visión integral que articula infraestructura, pedagogía, administración y bienestar estudiantil. En un contexto pues donde la educación enfrenta múltiples desafíos, pues resulta indispensable planificar centros educativos capaces de responder a las necesidades actuales y futuras de nuestra población estudiantil. Y esto solo mediante una infraestructura bien diseñada, funcional y pertinente será posible pues ofrecer estos ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes y fortalezcan la calidad educativa en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Excelente participación. Bien, vamos a darle una conclusión a nuestra conferencia y es con las normativas de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Dentro de las mismas, nosotros tenemos lo que es la localización, lo que mencionábamos anteriormente, que los centros educativos tienen una localización adecuada en la cual los medimos por las áreas, ¿verdad? Tanto urbanas como rurales. Por ejemplo, si habíamos visto nosotros la tablita de cuántos estudiantes y los metros cuadrados que necesitaban de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la área urbana tenemos de prebásica de 200 a 500 metros cuadrados hasta 15 minutos de distancia, ¿verdad? Entonces la distancia es muy importante porque habíamos dicho, si se recuerdan en el transcurso de la conferencia, habíamos dicho que el centro educativo se iba a localizar donde estuviera el 70% del estudiantado. Ahí era el lugar idóneo para poder ubicar lo que es el centro educativo. En cuanto a la localización, el terreno, pues las dimensiones del terreno, ¿verdad? En cuanto a relación largo, ancho del terreno y topografía, relación de 3 a 5, topografía plana o regular con pendientes máximas del 12%. Y también, como decían las compañeras, pues tener una accesibilidad, ¿verdad? Si es una pendiente, tener siempre la accesibilidad para poder llegar sano y salvo al lugar que nos corresponde lo que son el lugar, perdón, en el cual nosotros vamos a recibir nuestro pan del diario saber. Superficie mínima del terreno en base al número de alumnos, pues lo habíamos visto en la tablita anterior, que serían 3,000 metros cuadrados, dependiendo la cantidad, 5,000, 7,000, 9,000 y así sucesivamente. Entonces son tipos de numeraciones en el cual dependen de la cantidad de los estudiantes. Tenemos lo que es la edificación educativa, están los niveles de acceso,
también los niveles de los centros educativos, áreas de los edificios, que serían los espacios pedagógicos, las alturas, niveles de piso, términos de los cielos o el cielo falso. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los espacios pedagógicos, forma regular, la forma regular sería utilizar una proporción ancho-largo que no exceda al 1,15 m o 1,5 m. Entonces son normativas que nosotros debemos de conocer para poder implementarlo, ¿verdad? También tenemos dentro de los espacios pedagógicos, tenemos lo que es las alturas, metros cuadrados, lo que es la ventilación, que lo mencionábamos, las compañeras mencionaban una parte, mi persona mencionaba otra, que es la ventilación actualmente en las ciudades como San Pedro Sula, en la cual nosotros habitamos, o Choluteca y ciertas ciudades de nuestro país. Es imposible estar sin un aire acondicionado por la cantidad de calor que existe, ¿verdad? La iluminación, que es el porcentaje de iluminación que debemos de tener, por ejemplo, en los climas fríos es del 15 al 20%, en los climas calientes y secos es del 20 al 25%, en los climas húmedos es del 25 al 30%. Las aulas son cantidad máxima de alumnos por aula, sería 30 alumnos en prebásica, 40 alumnos en básica y 40 alumnos en media. Entonces esa es la cantidad máxima, de ahí no se podría sobrepasar por la superficie del aula, ¿verdad? También nosotros podemos observar en nuestro manual que son los talleres de educación estética, cantidad máxima de alumnos por el taller. También tenemos los espacios complementarios. Dentro de ellos tenemos la biblioteca, que lo acaba de mencionar la compañera, la forma del lugar en el cual se va a estar o a ubicar lo que es la biblioteca, la ventilación, iluminación, altura mínima, etcétera. Entonces todos estos son los perfiles que nosotros debemos de manejar. Dentro de los espacios administrativos también tenemos lo que es la forma específica y mínima. Nos dan la cantidad, dependiendo de lo que nosotros vamos a construir, pues nosotros buscamos en nuestro manual, que es una belleza, y gracias a la máster por habernos inculcado, ¿verdad? En lo que era la conferencia que ella nos dio previo a lo que la conferencia que nosotros estamos desarrollando el día de hoy, pues pudimos observar y disfrutar lo que es lo que es el manual. Este manual es como decir una regla de oro que tú tienes que saber manejar como autoridad o próximo a una persona que va a ocupar un puesto administrativo. En el mismo manual también encontramos las dimensiones de las bodegas. Imagínense eso, dimensiones de las bodegas, las superficies, ventilaciones y todo lo que es en cuanto a los metros cuadrados que debe de ocupar de construcción. Por eso es que decíamos en la tablita, como les mencionaba anteriormente, era la cantidad de metros cuadrados que nosotros íbamos a necesitar. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en cuanto a lo que es los espacios físicos. Aquí pongo yo una imagen, la imagen de mi derecha, si lo estoy viendo hacia la pantalla, está la construcción que nosotros estamos realizando como centro educativo en la mencionada, y disculpen tanto mencionarlo, y es el Merendón, ¿verdad? En Las Cruces 12 es la comunidad. Entonces aquí puede ver usted la construcción que nosotros estamos realizando en ese espacio que los niños necesitaban con gran sacrificio y necesidad, que nosotros lo vivimos, lo vimos. Entonces todo esto lo podemos observar nosotros en nuestro manual de lo que es la planificación y lo que es el manual de lo que es la planificación y diseño de centros educativos. Esto es de suma importancia, compañeros, para que usted lo maneje a cabalidad. Creo que a veces construimos por emoción, y ya sabiendo este tema tan importante en esta conferencia, que son los manuales, entonces está a nuestra disposición. Agradecemos a cada uno de ustedes por prestarnos la atención debida, ¿verdad? Gracias por estar aquí observando y visualizando nuestra conferencia. Agradecemos enormemente. El grupo D se despide de ustedes. Les cedo la palabra a nuestras compañeras para que se puedan despedir también. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos en la próxima.
Bueno, buenas noches. Gracias por la atención brindada. Buenas noches, igual, muchas gracias, compañeros y licenciados. Gracias, compañeros, licenciada. Fue un placer haber pues compartido con ustedes estos temas tan importantes, ¿verdad? Y espero pues esto nos ayude a nuestro conocimiento, ¿verdad? Muchas gracias y buenas noches. Bien, gracias a todos, bendiciones, nos vemos en la próxima. No dejen de seguirnos. Gracias, nos vemos.